Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Justin Schwartz. Yo soy el coordinador de aceleración de impacto y yo voy a ser el moderador del webinar esta mañana. Esta mañana tenemos un webinar especial como parte de nuestro programa Impacto Lab Mentorías. Impacto Lab Mentorías es un programa que nosotros lanzamos en Impacto justo en respuesta a esta crisis económica para apoyar a los emprendimientos más afectados por la crisis y la situación actual. Les voy a explicar un poco de qué es Impacto Lab Mentorías y el contexto del webinar de hoy, y de ahí voy a dar paso a nuestro speaker. Impacto Lab Mentorías es un programa de apoyo y mentoría para emprendimientos. Tiene dos componentes. Tiene un componente que son 4 webinars, justo pensados y dirigidos a emprendimientos que son especialmente afectados por esta crisis. Ya tuvimos el primer webinar hace algunas semanas y hoy tenemos el segundo. Y el tercero y el cuarto serán en mayo. Y esos son webinars abiertos a cualquier emprendimiento, pero con el contenido pensado para emprendimientos afectados por la situación y pensando en cuáles son las acciones por tomar. El otro componente del programa es un programa de mentorías personalizadas para 30 emprendimientos en industrias más afectadas por la crisis. Ya tuvimos una convocatoria, ya seleccionamos a los 30 emprendimientos y ellos ya están en este proceso de mentorías personalizadas. Y la idea es que a través de las mentorías, ellos puedan adaptar su modelo de negocio y realmente estar más preparados para esta crisis y para lo que venga después. Entonces, estamos aquí hoy para la parte de los webinars. Solo quiero agradecerle al BitLab. Debido al apoyo de BitLab, tanto el programa de mentorías como la serie de webinars son 100% gratuitos. Entonces, les agradecemos al BitLab. Y eso es un poco del contexto de Impacto de Mentorías y por qué estamos aquí hoy para este webinar. Con esa introducción, quiero presentarles a Andrés Hernández, quien es nuestro speaker especial de hoy. Andrés realmente tiene mucha experiencia, es un poco difícil resumirlo. Él ha trabajado en Microsoft y en Google, viajando por toda Latinoamérica y trabajando con emprendimientos, con empresas en el lado de innovación. Actualmente es un Google Expert y su área de expertise es estrategia y crecimiento para emprendimientos y empresas. Trabaja como consultor a diferentes organizaciones en términos de innovación y crecimiento. Y realmente cada vez que hablo con Andrés está metido en algo nuevo, ahora más en el sector público, trabajando en cómo fomentar la innovación en las Naciones Unidas, en el comité de blockchain. Él hace un poco de todo, pero realmente es un experto en todo lo que es emprendimiento y todo lo que es innovación. Entonces, queremos invitarle a dar este webinar, a compartir con nuestra audiencia algunas de las estrategias de cómo adaptarse en estos tiempos de crisis o los tiempos de alta transformación. Andrés, un gusto tenerte aquí con nosotros hoy. Bienvenido. Qué gusto estar con ustedes hoy, de verdad me emociona muchísimo compartir. Creo que tendremos los próximos 40 minutos juntos, ¿no? Para poder reflexionar con profundidad sobre cómo reconfigurar nuestros negocios hacia estos contextos de crisis. Me parece sorprendente, ¿no? Debo decir que una de las cosas que me reta más es que es este tema, ¿no? O sea, básicamente el título como o reconfigurar, o activar, o rescatar, o lo que fuera alrededor de estos adjetivos, básicamente nos está llenando el espectro, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de títulos y contenido de este perfil. Uno de los retos mayores que tenemos en nuestra vida hoy es que cuando hay tanta masificación temática de un concepto, muchas veces hay debilidad conceptual del mismo concepto, ¿no? Y con esto me refiero a que en muchas ocasiones abordamos débilmente
el modelo y la manera de poder participar o de poder estructurar de repente buenas propuestas técnicas de contenido alrededor del tema. Quiero intentar poner una pauta de repente, no sé si mejor o no, pero al menos un poco distinta de este concepto. Estaré muy atento a las preguntas para el chat al final e inclusive seguir la conversación por Twitter en cualquier contexto. Me desafía mucho este espacio. Les pido como tremenda atención y que al final del concepto podamos tener una idea mucho más clara de cómo pensar hacia este proceso de reactivación y de reconfiguración de negocio para contextos de alta transformación. Voy a ir abordando el tema alrededor de esta dinámica para cumplir con el tiempo. Les pido máxima atención y que juntos inclusive podamos llegar a una revelación de mejor calidad sobre cuáles son esos caminos potentes que una compañía debería de tomar en estos contextos. Y ante este tema, tal vez lo primero que quiero traer a la mesa es, tenemos que entender cuál es nuestro activo más valioso ante un contexto de transformación. O sea, el activo más valioso, la perla de oro de un contexto de transformación son los emprendedores. ¿Y a qué me refiero con esto? No estoy diciendo que el activo más valioso son las empresas o inclusive los modelos de negocio que estén vigentes hoy. Me refiero a que cada individuo que ha tenido la audacia y la capacidad de poner en su camino, el elegir, entender un problema y crear valor sobre él, es el activo más valioso porque eso quiere decir que es alguien que es capaz de rehacer esa historia con mayor potencia con la que lo hizo antes. Y ante eso, ese emprendedor, ¿qué es? ¿Qué es un emprendedor? Un emprendedor es alguien que es capaz de entender problemas, es capaz de estar en un espectro en el que entiende un problema, identifica de ese problema un nuevo mercado, es capaz de accionar propuestas de valor potentes y empezar a provocar progreso en la vida de las personas a partir de un modelo que crea y captura valor y repite esto. Hace unos días escuchaba una conversación de un gran amigo y le preguntaban, Santiago se llama él, Santiago Zavala, le preguntaban, Santiago, ¿cuál crees que es el futuro del emprendimiento? Decía, le preguntaban a él. Y él decía, el futuro del emprendimiento no sé, pero sé que el futuro es emprender. O sea, sé que el futuro es el emprendimiento. Básicamente el camino a la reconfiguración y a la reactivación de estos modelos económicos nace de que cada emprendedor, e inclusive con otro modelo de negocio o identificando otra propuesta de valor potente, sea capaz de repetir el proceso y desplegar valor en un mercado que es capaz de crear y capturar valor de nuevo. Entonces, los invito a entender por qué es más importante inclusive el mismo emprendedor. Yo vengo aquí a hablarle a emprendedores, a empresarios que están desafiados por descubrir cuál es el camino para llegar a un nuevo modelo de crecimiento en su camino. Puede ser con el modelo de negocio actual o puede ser con una reconfiguración de modelo que sea capaz de, con audacia, identificar una nueva oportunidad en el mercado. Acá tienen como mi Twitter y mi sitio web. De repente publicaré en estos días un muy buen artículo, así que pueden estar pendientes. Por ahí tengo algunos documentos sobre temas de estrategia y demás. Un segundo, que voy a... Listo. Y algo importante, ¿no? Me gusta empezar como con algunas frases y es como complicadas decisiones, una vida de repente sencilla, pero sencillas decisiones nos dan una vida dura. ¿Qué sucede ante estos contextos, no? Lo primero que nos enfoca, nos abruma, es el miedo y la necesidad de tomar las decisiones más rápidas que podamos. Y uno de los retos que primero tenemos es, muchas veces estas decisiones aceleradas, tremendas, que vienen del miedo, del contexto, básicamente son aquellas que nos van a llevar a algunos temas que no son tan mayor profundidad, hay oportunidad y camino de crecimiento. ¿Qué debe resolver este proceso en los próximos 40 minutos? Dar herramientas para tomar decisiones que nos permitan entender cómo accionar, retomando el crecimiento ante esta coyuntura de lo que llamamos corona crisis.
¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a 3 pilares, vamos a ir a entender dónde estamos, vamos a ir a construir algunos escenarios de acción que nos permitan definir qué caminos puedo tomar y qué acciones puedo definir, y vamos a definir una acción feroz. ¿Cuáles son esos momentos donde, desde entender dónde estoy, definir escenarios de acción y activar un procedimiento que vamos a llamar acción feroz? Uno de los retos que este contexto trae es que nuestras acciones a veces son tímidas y limitadas porque están llenas del miedo. Algo que hemos discutido ampliamente en algunos otros espacios, que es de los temas que principalmente hablo, es cuáles son los pilares que construyen una organización alineada al crecimiento. Y creo que por más que estemos ante un contexto de tremenda transformación, tenemos que retraernos y recapitular un poco cuáles son los pilares que construyen una organización que es potente para el crecimiento. Una organización de este perfil es aquella que es capaz de entender el contexto en el que participa. Más que nunca en este contexto, lo que sí está sucediendo es que ese contexto del negocio, el entorno competitivo y las circunstancias del mercado están desafiadas por un ímpetu de nueva información en el espectro que es difícil de digerir a la velocidad que nosotros podemos, pero el primer punto es, ok, ¿qué hay ahí? ¿Cuáles son los 5 insights que realmente significan algo de valor que yo debo de entender para poder empezar a construir unas elecciones rápidas y audaces en el entender a dónde juego ahora? Y en base a este juego, ¿en dónde debo jugar y cómo me configuro para ganar ahí? ¿Cómo ahora debo de activar capacidades potentes para empezar a crecer? Ahora, ¿cómo implemento esto? ¿Qué cambios hay en la implementación estructurada de mis productos y servicios, de mis procesos de adquisición, de la experiencia del consumo, del modelo de negocio y precio que tengo, de la manera de medir esto? ¿Y cómo construyo de esto un sistema claramente replicable de actividades que sea capaz de escalar mi modelo? Una organización alineada al crecimiento entiende, elige, ejecuta y escala. Entiende, elige, ejecuta y escala. Y uno de esos temas, esto no lo podemos perder de vista porque el contexto que nos impulsa hoy no es tan distinto de estos caminos de trabajo. Sin embargo, es más acelerado. ¿Y qué es victoria hoy para nosotros? Entender las herramientas que nos pueden ayudar, que nos pueden permitir navegar un entorno cambiante en los negocios y generar crecimiento de ello. Queremos responder a 3 preguntas. ¿Qué forma particular puede tomar una situación que llamaremos VUCA? Y explicaremos en detalle qué significa esto. ¿Cómo puedo encontrar oportunidades en un entorno VUCA? Primero tenemos que entender qué formas puede tomar y qué cambios genera. Luego, ¿cómo puedo encontrar oportunidades desde ello? Y tercero, ¿cómo puedo organizarme y organizar mi modelo para esta nueva realidad y para emprender esta acción feroz de crecimiento? El término VUCA como tal viene de las siglas en inglés que es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y básicamente, de repente es de los términos más populares que vienen a emerger, pero este concepto fue primeramente acuñado por un país en nuestra región que básicamente es el rey de los contextos VUCAs en muchos de estos momentos. Y es Argentina. Las lecciones de un país que de repente ha tenido que reinventarse en tasas de inflación tremendas, con modelos cambiarios que han sido altamente dinámicos, donde básicamente las compañías de un momento a otro han tenido que cuestionar su modelo operativo y decir, si ayer ganábamos importando, hoy ganamos produciendo. Si no puedes importar las partes, tenemos que copiarlas entonces. Y básicamente, este contexto de volatilidad e incertidumbre acuñado por un país que básicamente ha venido en una curva, un roller coaster, una montaña rusa, de estas en las que cambia dinámicamente su economía, es, ok, ¿cómo soy audaz y cómo entiendo cómo reestructurar mi modelo para empezar a definir caminos de futuro basado en las condiciones actuales velozmente? Y ese contexto es mucho de lo que nos trae este momento que llamaremos corona crisis. El corona crisis, sin duda podemos determinarlo y darle la connotación del adjetivo de crisis por el contexto tan dramático que trae nuestra escena y por sobre todas las cosas por los elementos emocionales que esto impulsa.
Y cuando hablamos de momentos emocionales, tenemos que entender que esos eventos que provocan el adjetivo crisis en ello, significa que tenemos una negación del contexto. Veníamos tan acostumbrados a una normalidad, a una realidad, que nos sentimos hasta con un poco de negación de decir, ¿cómo es posible que esto cambie? Hasta nos enojamos, ¿no? Empieza a haber enojo. Porque ¿cómo es posible que todo esto cambie? Y el enojo lo podemos empezar a tener con el mercado, con la industria, con el gobierno, con nosotros mismos. Luego empezamos a tener tristeza por decir, como, ¿cómo es posible que perdiera esto? Rebelión. Y luego empieza a haber una fuerza del miedo. Y es, ¿cómo puedo tomar un nuevo camino? ¿Hacia dónde debo de ir ahora? Y muchos momentos el miedo empieza a aplacar y opacar esas decisiones audaces que nos pueden impulsar a entender dónde hay nuevas oportunidades, dónde hay vigentes oportunidades y cómo llegar a ellas de manera audaz y potente. Pero en ese momento empezamos a cambiar de lo impensable y lo imposible a aquello que realmente entendemos y podemos aceptar para empezar un camino de creación floreciente. Y esa creación floreciente es la que va a crear movimientos fuertes, movilizaciones potentes que sean capaces de capturar las oportunidades y empezar a crecer. ¿Cómo sucede esto? Uno de los contextos, y quiero empezar a cerrar el término crisis y quiero empezar a activar el término transformación, porque cuando entendemos la transformación, empezamos a entender qué fue esto que nos generó este shock y cómo empezamos a identificar estos nuevos horizontes de crecimiento posibles. Venimos de un contexto en el que, inclusive antes de que todo esto sucediera, yo me cuestionaba mucho y decía, es que la tecnología como tal, realmente lo que está haciendo es generar un espacio de transformación, no porque la tecnología sea el acto transformador nada más, sino porque la manera en la que los mercados estaban configurados, las industrias, los actores dominantes de una industria, eran aquellos, y son aquellos, que básicamente dominan dos piezas de la ejecución de un modelo. Una es la producción, los que son capaces de producir masivamente productos o servicios, y otra es la distribución. ¿Quiénes son los grandes líderes o los winners, los ganadores de las industrias por los anteriores al menos 10 años? Son aquellos que han dominado la producción y la distribución. En este contexto de cambio y de transformación, lo primero que tenemos que entender es ¿por qué? Si nos vemos en un espejo, ¿por qué estoy así? Es la pregunta. ¿Estamos así porque estamos viviendo espacios distintos de estos momentos transformadores en los que nos llenamos de negación, nos impulsó el enojo, nos llega la tristeza, nos envuelve la rebelión de decir, ¿por qué esto? Nos inunda el miedo y nos paraliza de poder pensar con organización, con claridad, hacia cuáles son estos caminos posibles, potentes de crecimiento. ¿Qué cambió? Cambió el poder en las industrias. Cambió el hecho de que quien dominaba la distribución hoy no la domina. Cambió el hecho de que la manera en la que se consumía cambió, se transformó. Y cuando escucho discusiones de esta reactivación, seriamente me cuestiono si los emprendedores y los empresarios están entendiendo que no es un tema de que yo tenga que esperar un punto de cambio. Es un tema de que tengo que empezar a diseñar el cambio. Y diseñarlo significa leer con información precisa dónde puedo reutilizar mis capacidades para empezar a ganar en un contexto donde hay menos ganadores y más oportunidad de ganar. Porque empezamos bajo un inconsciente colectivo común. Si en algún momento, básicamente la pregunta era, ¿cómo llego a un segmento versus otro? ¿Qué los diferencia? ¿Qué piensan? Hoy más que nunca, este restart, este reinicio, lo que hizo fue que en las mayorías de las masas, los mercados, están partiendo del mismo colectivo mental. Y el mismo colectivo mental quiere decir algunos patrones de pensamiento como
mayor sostenibilidad de mis acciones, seguridad y privacidad, protocolos de consumo digitales, estructuras de mercado de mejores distribuciones, estructura de simplicidad de acceso a los productos, desarrollo de relaciones personalizadas de producto donde me conocen y entienden. Y hablaremos muy en detalle de estos temas. Vivimos una transformación. La crisis está en cómo nuestras emociones se llenan de estos sentimientos, pero la transformación es la manera en la que la industria, el mercado y esta dinámica económica a la que vamos a entender cómo irnos preparando, se reconfiguran para entender cómo yo debo de jugar en ella. La paradoja de Stockel, básicamente fue un prisionero, ¿no? Un prisionero de muy alto rango en Vietnam. Y la paradoja lo que cuenta es, intentaron investigar. Andrés, no te ¿Qué escuchamos. causa? Sí. ¿Me escuchan yo? Hola, hola. ¿Me escuchan, Justin? Sí, positivo, Andrés, sí te estamos escuchando. Positivo. Perfecto, gracias, les agradezco. Como que me indican cualquier cosa igual, si se corta en algún momento, continúo a partir de este momento. La paradoja de Stockel, básicamente, contándolo rápido, hicieron un análisis sobre cuál era el perfil de soldados que básicamente era más cercano a morir ante el contexto de guerra en Vietnam. Y básicamente haciendo este análisis, el general Stockel básicamente decía, lo que opinamos de esto es que los más entusiastas, aquellos que son como más emocionalmente cercanos a hablar con entusiasmo, de decir, no, saldremos adelante, todo irá bien, todo estará perfecto, vamos para adelante, eran aquellos que estadísticamente morían más rápido. Y nos preguntamos, entonces ese entusiasmo básicamente significa cercanía al error. Cuando cuestionamos esto, lo que nos preguntamos es, ¿qué causa que aquellos que son más cercanos al entusiasmo de repente o a esta emoción digan, bueno, son aquellos que más rápidamente mueren? Un poco lo que se investigó fue que aquellos que viven con mayor entusiasmo estas dinámicas o con este sentimiento de decir todo irá bien siempre, básicamente están más expuestos a estos momentos volátiles emocionales en los que un día están muy bien, pero al segundo el impacto emocional está más fuerte porque dicen, todo está muy mal. Y al siguiente muy bien, y al siguiente todo está muy mal hasta que decae completamente su esperanza y caen. Pero, ¿cuál es el balance entre esto? Es retener la fe de que lograremos salir adelante, pero por sobre todas las cosas, confrontar los hechos más brutales de la realidad. Y ahora yo quiero impulsarnos al siguiente camino, que es, bien, mantendremos la fe, pero por sobre todo quiero diseñar un camino que nos prepare y nos confronte a los hechos más brutales de la realidad. Cuando conceptualizamos VUCA, vemos que hay 4 pilares, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. ¿Cómo enfrentamos estos momentos? ¿Cuáles son las variables en juego? Hoy en día, para cada empresario, quiero traer a la mesa cuáles son las variables con las que podemos jugar. Si estuviéramos en un juego de mesa, hoy en día, enfrentando la crudeza de la realidad, con emoción, pero manteniendo la esperanza medida, necesito información. La primer variable del juego es información. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis y estamos saturados de contenido, ¿no? O sea, en cada segundo, seguramente en Twitter, en Facebook, están recibiendo una cantidad abrumadora de contenido.
La primer variable de juego para cada uno de ustedes es filtren, aléjense incluso de la saturación enferma de contenido y sean precisos en descubrir qué tanto sé de mi industria y qué tanta información he integrado de la realidad de mi contexto económico. 2, jugamos con una aleatoriedad, jugamos en un contexto de suerte. Y la suerte generalmente se ve impactada por la habilidad. Las 3 variables en juego con las que tenemos es con cuánta información cuento, qué tanta suerte va a haber a mi favor y qué tanta habilidad tengo para jugar ante la suerte y la información de manera ágil. ¿Cómo enfrentar esto? 1, sumando información de manera precisa y ordenada. Lo primero que los quiero impulsar es al entendimiento de no hay camino posible si no estamos sumando, integrando y siendo precisos en la información que tenemos. Yo no quiero más insights que digan como la industria tal va a caer y la geología va... O sea, quiero información precisa de, ok, en el mercado de consumo, en tal sector, estamos viendo que más personas están haciendo esto y menos aquellas. Hablen con 10 de sus antiguos clientes, con 20. Entiendan cuál es la información pertinente de lo que está sucediendo en mi industria. Dejemos lo relativo, dejemos lo macro, dejemos lo genérico. ¿Cómo enfrentar sumando información? 2, entendiendo que las probabilidades y el azar sí juegan un factor. Y acá debemos de... Perfecto. Entendiendo que las probabilidades juegan un rol. 3, con decisión, velocidad y ferocidad. Cuando me refiero a esto es, tenemos que dejar un poco el miedo atrás y decidir. 2, lo que sí cambia es que tenemos que ser veloces. Si llevamos 3 semanas pensando, sin haber entendido con información clara mi contexto, sin haber visto las probabilidades, cuáles son, y no he ejecutado con velocidad y ferocidad, tengo un problema. ¿Cómo interactúan estas variables? Hay momentos, ¿no? Hay como contextos de juego en los que interactúan de cierta manera las variables a mi favor o en contra. Una de las maneras en las que puede jugar este contexto es con información disponible, sin suerte, pero con habilidad. Y cuando hay un juego que es con información, o sea, tengo elementos sin suerte, no tengo tanta suerte y la suerte no juega tan a favor, pero con habilidad, ¿a qué juego se parece esto? Se parece al ajedrez. Es un juego cuando estoy pensando en, ok, tengo información disponible, sé cuáles son las piezas del tablero actualmente, de repente la suerte no juega tan a favor, no es un tema de azar, hay elementos precisos, pero la habilidad juega un rol importante. Pensemos en un juego que sea sin información, con suerte y con habilidad. ¿Cuáles son un juego que es, no tengo información tan precisa del contexto, pero tengo algunos elementos, pero tengo suerte, tengo que ver los modelos de suerte que hay y cuáles son las habilidades que requiero para jugar ahí? Un juego como eso se parece un poco más al póker. No tengo tanta precisa información, pero tengo algunos elementos que juegan a la suerte y tengo unas habilidades que me pueden curar a ello. Con información disponible, con suerte y con habilidad. Tengo información, juega un poco la suerte, pero la habilidad juega un rol importante. Es un juego que se parece más al Risk, el juego de mesa donde vamos dominando ciudades, ¿no? Y empezamos a jugar. Les recomiendo mucho que lo descubran adelante. ¿Con qué juego estoy jugando entonces? Si nos preguntamos hoy en día a qué juego estamos expuestos, ¿a qué juego estamos expuestos? Con información disponible, sin suerte, con habilidades un ajedrez, con información oculta, pero en este momento creo que estamos un poco más orientados a una información audaz disponible en el espectro.
Juega la suerte, pero juega mi habilidad. Se parece más a una mezcla entre el póker y el Risk. ¿Cómo estamos jugando nosotros ahí? Con información significa, para volver a crecer, debo de entender cómo estar vivo. Primeros elementos que queremos trabajar en estos próximos 5 minutos es cómo entiendo, cómo estar vivo de acuerdo a este contexto en el que participo. 1, plan para sobrevivir. La misión 1 nuestra va a ser en su estructura detallada de trabajo, después del día de hoy, va a ser, ¿cuál es mi plan de sobrevivencia? ¿Dónde estamos hoy? Primero, quiero entender cuál es el flujo de caja. O sea, queremos ver una gráfica sencilla. No me interesa si son un emprendedor único que vende mangos o si es una empresa mediana o grande. La precisión de la información es lo que nos va a ayudar a tomar acciones precisas de impacto. Y es bueno, ¿de qué tamaño es este agujero que está quedando en el 2020? Específicamente, ¿de qué tamaño es? No medidamente, no desde el miedo y desde la ansiedad de decir, oh, qué perdido estoy hoy. No, dígame, estoy perdido por tanto específicamente. ¿De cuánto es ese desfase proyectado para el 2020? Primer escenario es, necesitamos información precisa. Muchas veces el miedo y la angustia simplemente inclusive nos hace como temerle a la información, ¿no? Nos hace temerle al enfrentar esos detalles. Y es bueno, ¿de cuánto es el desfase explícitamente? Primer misión, ¿de cuánto es el desfase proyectado a todo el 2020? Números precisos. Segundo, ¿dónde estamos hoy? ¿Con cuánto oxígeno tengo? Entonces, la pregunta acá es, primero, ¿dónde estamos hoy? Y ante eso es, bueno, ¿cuál es el flujo de caja y de cuánto es el desfase? Segundo, ¿cuántos son los costos fijos inevitables? ¿Cuáles son explícitamente proyectados a un año? ¿Cuántas semanas, días tengo para cubrir estos costos fijos? A estas preguntas queremos llegar con respuestas precisas. ¿Por qué? Porque la primera variable del juego es información. ¿Cuántos días, semanas tengo para cubrir estos costos fijos? ¿Cuántas semanas, días tengo para cubrir los costos fijos inevitables? ¿Para cuántas semanas o días tengo oxígeno? Orden preciso, numérico y explícito de la realidad. Otro elemento de dónde estamos hoy. ¿Hasta dónde puedo llegar? Ok, ¿qué tanto podemos ajustarnos para extender el oxígeno en detalle? Con precisión, ¿cuáles son las actividades que yo puedo disminuir para empezar a extender y ajustar mi oxígeno? ¿Cuáles son? ¿Cuántas semanas de días o días puedo extender mi tanque de oxígeno sin cortar capacidades que debiliten mi modelo? Tarea 3. ¿Cuántas semanas puedo extender mi tanque de oxígeno? Segunda etapa. La primera etapa nos ayuda a contar con los principios elementos de la información disponible. Entonces, quiero que tengan una ficha de trabajo propia, personal, donde si no han hecho con detenimiento esos números, quiero que enfrenten el miedo, salgan del letargo y digan, necesito información precisa, por favor. 2, ajustar la operación. ¿Cómo puedo continuar y ajustar la operación? Y esto quiere decir que la propuesta de valor que nosotros teníamos en nuestra organización, la manera en la que entregábamos valor, distribuíamos productos, hacíamos las cosas, en detalle tenía unas actividades específicas de los elementos que mi propuesta de valor tiene. Ahora necesito llegar más allá y decir, ¿cuáles actividades específicas tiene mi propuesta de valor? Y la pregunta a hacernos es, ¿cuáles actividades de esta cadena, de cada detalle de mi propuesta de valor, requieren ajustes o no funcionan porque ya no generan ningún valor? Y empezamos a cortarlas de inmediato. ¿Cuáles ya no generan ningún valor? Algunas cosas que veremos, ¿no? Uno de los cambios más dramáticos de este contexto transformador es la distribución. Si de repente tengo costos fijos asociados a renta, alquiler y demás, sin duda uno de los principales retos es renegocio esto
o entiendo, lo entiendo. O sea, entiendo la transformación que significa nuevos canales de distribución. Tarea 4. Entonces, en detalle, haciendo un detallado específico de qué actividades tiene mi propuesta de valor atrás. ¿Cuáles de esas tengo que empezar a cortar? ¿Cuáles ya no generan ningún valor? ¿Cómo debo ajustar estas actividades esenciales en medio de este contexto? Tercer paso. Ahora sí, entendamos nuestro contexto. ¿El viento va a favor o el viento va en contra? Y acá es una pregunta hasta un poco tricky, de truco. ¿Por qué? Porque el miedo nos hace sentir que el viento siempre viene en contra. O sea, debo decir que el miedo y la angustia nos llena de este enojo que dice, todo está mal. Pero en realidad todo está mal. O sea, en detalle estamos claros de que todo está mal. La pregunta real es, ¿qué pasó con mis mercados? ¿Qué específicamente está pasando con mis mercados? ¿Qué cambia realmente? Ahora tenemos que lanzarnos, luego de tener clara la información de mi realidad, debo empezar a darme el espacio de decir, debo de ser un cazatendencias. Debo de empezar a entender qué cambia realmente. Y para eso les propongo un ejercicio que es, como cazatendencias, desen el tiempo deliberado de empezar a decir, ok, en el contexto para mi cliente o para el cliente de mi cliente, ¿qué problemas están creciendo? Y hagan una lista. ¿Cuáles son los problemas que están creciendo en la vida de mi cliente? Dejemos de sufrir y llorar y empecemos a decir, ok, ¿qué problemas están creciendo en la vida de mi cliente? ¿Qué problemas de los que antes eran un problema relevante para él se están haciendo irrelevantes hoy? En prosa, detallado, ¿qué problemas están creciendo? ¿Qué problemas se están haciendo irrelevantes? Quiero entenderlo. 2, para los proveedores, ¿qué problemas están creciendo para ellos? ¿Y qué problemas se les están haciendo irrelevantes ahora? Desde la operación, desde los clientes, para mi cliente y para el cliente de mis clientes, ¿qué problemas están creciendo en logística? ¿Qué problemas se están haciendo irrelevantes en venta, en acceso, en servicio, en la entrega? En detalle, defínanlos y etiquétenlos sobre de dónde vienen estos problemas, cuáles crecieron y cuáles se hicieron irrelevantes. Porque empezaremos a entender los cambios realmente trascendentales de esta dinámica. Por ejemplo, ahora leí un poco. Al final de la presentación que les compartiré, habrán 25 slides más que son dedicados solo a datos. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es, por ejemplo, los gimnasios, ¿no? Sin duda su modelo operativo estaba basado en su espacio físico, pero la pregunta es, ¿qué problemas están creciendo? Y si analizamos los problemas que están creciendo de nuestros segmentos, inclusive podremos detallar una cantidad de problemas creciendo que superan aquellos que realmente se convirtieron en irrelevantes. La pregunta es, ¿voy a ser feroz con las acciones para configurar una propuesta de valor que juegue a esos problemas? Tarea 5. ¿Dónde hay cambios fuertes en la demanda de soluciones en mis clientes en los mercados que conozco? Quiero entender en detalle, para los mercados que no han sido mi foco, pero que conozco, en los que participo, ¿qué problemas están creciendo ahí? ¿Qué problemas se les hicieron irrelevantes ya? En detalle. Y sobre aquellos, hay algunos grandes desafíos alrededor del sector salud, sector educación, la vida social en casa y familia, entretenimiento, productividad empresarial y personal, trabajo remoto, estructura y control económico. Hay una cantidad de desafíos que hay que medir y en detalle entender cuáles problemas están creciendo y cuáles están decreciendo.
¿Dónde intuyo que hay cambios fuertes en la demanda en mercados en los que no conozco? Quiero impulsarlos a entender industrias en las que de repente no habían participado, pero que quiero entender dónde están los cambios, cuáles son las oportunidades. Y para entenderlos, la primera pregunta a hacernos es, ¿cómo pasa un problema en la vida de las personas o las empresas? ¿Cómo pasan las etapas de ese momento? Cuando veo una industria en la que de repente no he participado, pero que tengo cierta perspectiva, la pregunta es, ¿cómo están resolviendo sus problemas hoy? Quiero sacarlos de este letargo del pensamiento, del miedo, y empezar a descubrir qué cambios y problemas están emergiendo con mayor valor. ¿Cómo pasa su primera búsqueda? ¿Cómo pasan a una búsqueda activa de qué elegir? ¿Cómo sucede su decisión? ¿Cómo ejecutan su acción de compra? Hoy, ¿cómo consumen? Y para cada uno hay que describir detalladamente cuál es el problema de alguien. Generar su línea de tiempo, irnos a hacer caza tendencias, pero además a entender los problemas de esas tendencias. Porque es lo que va a significar la base de la oportunidad del futuro y del presente que tenemos para ganar. ¿Cuáles son esos contextos en el cómo pasa un problema? Y el mayor asset, el mayor activo con el que contamos desde el entendimiento es ¿cuáles son mis activos ocultos? ¿Dónde tengo otras fuentes de valor que no había utilizado de manera potente? ¿Y cuáles son? Misión 4. ¿Qué cosas puedo aprovechar y explotar en este momento? Activos ocultos son nuestra fuente más cercana para generar nuevo valor en el mercado. ¿Y qué son? La mayoría de negocios tienen un conjunto de recursos que están subutilizados que pueden apalancar crecimientos extraordinarios. ¿Cómo qué? Hay algunos intangibles como, por ejemplo, puede ser que ustedes tenían una base creada y una relación con algunos clientes cercana. Tenían una manera de interacción, aunque fuera física. Ustedes tienen construcciones de relaciones creadas. Tienen información relevante sobre el entendimiento de los gustos y la manera del problema. O puede ser que sean reconocidos como distintivos por una capacidad. Ahora, ¿cómo puedo usar este activo oculto para exponerlo mejor a mi segmento y a otros? Tengo acceso a un segmento que otros no tenían. Ser un canal de distribución para un segmento para el que no es tan visible para otros. O tengo una capacidad muy veloz y dinámica de adaptar mi producto a un contexto distinto. Esos activos ocultos son competencias específicas que hacen que una compañía tenga elementos intangibles, una marca poderosa o una reputación para un segmento particular de clientes. Una habilidad de tocar en masa con un mensaje, una capacidad de interacción cercana, una forma simétrica en la que soy reconocido por alguien. Tengo autoridad como un experto por alguien más. Tengo una mercado distinta a los demás. Entiendo un problema más que los otros. Tengo modelos de distribución ágiles. O tengo información privilegiada al valor del cliente. ¿Dónde están? Porque no están en el balance financiero. Están en procesos. Están en inversiones que he hecho antes. Cosas que había dejado por detrás y que no había usado antes. En elementos que tengo en mi infraestructura. O en productos que no había lanzado. ¿Cómo descubrirlos? Los intangibles. ¿Qué competencias tengo? ¿Algo en producción? ¿Algo en mi modelo de venta? ¿Algo en la forma en la que entrego productos? ¿Algo en mi servicio? ¿Viene de algo que hice antes? ¿Viene de algo que construí de infraestructura? ¿Viene de algo que hice en el producto? ¿Es una parte de cómo me relaciono con mis clientes? ¿Dónde están? Detallen dónde están sus activos ocultos, porque es donde vamos a encontrar esos activos fructíferos que van a poder significar valor al futuro de mi negocio. Quiero llevarlos por ejercicios específicos de las tareas del día de hoy que nos van a llevar a organizadamente empezar a salir del letargo, romper el miedo y empezar a accionar un camino de futuro de calidad. Tareas. ¿De cuánto es el desfase proyectado al 2020 en detalle? Número y específico detalle. Tarea 2.
¿Para cuántas semanas, días tengo oxígeno? Tarea 3. ¿Cuántas semanas o días puedo extender mi oxígeno sin devastar mi operación? Tarea 4. ¿Cómo debo ajustar mis actividades esenciales? ¿Cómo ajusto mi modelo operativo actual en medio de este contexto? Tarea 5. ¿Dónde hay cambios fuertes en la demanda de soluciones en mis clientes, en los mercados que conozco? ¿Qué cambió? ¿Qué aumentó? ¿Qué disminuyó? En detalle. Tarea 6. ¿Dónde intuyo que hay cambios fuertes en la demanda en mercados que no conozco? En su mercado. Dejen las tendencias macromasivas que dicen que en Estados Unidos esto está pasando y que en Europa y Colombia y en Italia. ¿Dónde intuyo en lo que entiendo y en mi contexto cambios de demanda? Sálganse de lo macro y del bluff de comunicación que es poca información de valor para ustedes. Tarea 7. ¿Cómo hago un inventario de mis activos ocultos? ¿Dónde están? En intangibles, en procesos, en reputación, en acceso a un segmento. ¿Dónde están? El primer paso es decidir que algo es posible. Luego las probabilidades harán su trabajo. Algo importante que quiero detallar acá es, no sé si ven mi pantalla, de repente, inclusive si ven cámara, voy a detenerme un poco y voy a ver a mi pizarra. Me dicen si la ven, por favor. Bien. En detalle, hay 3 caminos para el crecimiento. O hay 3 caminos para este cambio de velocidad en el modelo en lo que ejecutamos. Entendiendo toda la sesión, la pregunta a hacernos acá es, ¿qué cambió? Si cuestionamos el qué cambió con determinación, lo que más cambió fue la forma de distribución de productos y servicios. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es, si entiendo que en los cambios que sucedieron en mi negocio están orientados a la forma en la que la gente consume, pero mi propuesta de valor sigue siendo vigente, la pregunta es cómo me reactivo. Y me reactivo entendiendo cómo llegar a nuevos canales que no llegaba antes. Si han pasado 15 días y ustedes no tienen un inventario de 5 canales de tecnología o distribución ágiles en los que ustedes puedan llegar hoy a empezar a comercializar, hay un problema. ¿Cómo me digitalizo? Si vemos todas las tendencias de negocio y vemos cuando hay tendencias que dicen quiénes son los grandes ganadores de este contexto, la plataforma Zoom o Google u otras, ¿qué son ellos? Son plataformas de distribución. O sea, simplemente son canales. Sí, bien, la gente empezó a usar más un canal que otro, pero para que un canal sea virtuoso y efectivo, alrededor de ese canal tienen que circular propuestas de valor. Entonces, la pregunta es, si quiero reactivarme, ¿en cuáles canales debo empezar a hacer circular mi propuesta de valor? 2, si yo estoy entendiendo que cambiaron algunos patrones en la manera en la que mi propuesta de valor tiene que entregarse, hay cambios en mi modelo operativo, la forma de mi precio, la manera en que empaqueto mis productos, la manera en la que los comunico, mi modelo operativo debe de cambiar. Pero no cabe duda que mañana mismo debo de empezar a activar productos y servicios de distribución digital. Lo que sea. Ahora, tercero, cambió mi industria en el sector turismo, por ejemplo, o en industrias en las que cambió dramáticamente la dinámica del mercado. Ok, debo de cuestionar mi estrategia. Debo de empezar a ver con qué activos ocultos cuento, dónde hay problemas relevantes y cómo empiezo a activar un proceso de transformación estratégica de calidad. ¿Cómo elijo mejor? ¿Qué elijo ahora? Recuerden que el activo más importante son ustedes, emprendedores y empresarios. No es, aunque suene, si en la medida del rescate de una unidad de negocio se pierden a ustedes, básicamente perdemos la semilla del valor más importante para nosotros, y es el emprendedor. Aquel que es capaz y tiene las posibilidades de
realmente entender nuevos problemas, de realmente identificar nuevos segmentos. Tercero, transformación, modelo operativo y configuración de nuevos canales de manera audaz. ¿Dónde estoy? ¿Tengo que reactivarme? ¿Tengo que reconfigurarme? ¿O tengo que transformarme? Para cualquiera de los tres, la pregunta es, ¿cómo empiezo? Y les dejé 7 tareas para que empecemos a hacerlo hoy mismo. Salgan de esta curva de transformación en la que nos domina el miedo y la parálisis. Dejemos de ser sobreoptimistas y salir a tomar café y traer y tomar café y decir que todo está bien. Entendamos la crudeza de la realidad y emprendamos acciones audaces de valor y de acción relevante para nuestro segmento. Hago una pausa para preguntas. Un gusto. Muchísimas gracias, Andrés. Nos has dado un conjunto de tareas muy importantes para todos los emprendedores, entonces les invito a todos a que se pongan a trabajar en eso y ya podemos tomar sus preguntas. José María, del equipo de Impacto, está conmigo. José María, tenemos preguntas. Tenemos preguntas. Quisiera invitarlos a todos a que utilicen nuestra sección de Q&A para realizar sus preguntas y de igual manera que se animen dejando las mismas para que Andrés pueda responderlas. A ver, vamos con la primera pregunta. Andrés, yo tengo un spa y centro de depilación definitiva. La verdad he perdido total objetividad porque no es un negocio que pueda digitalizarse o prestarse de otra forma que no sea presencial. ¿Tendría que cambiar totalmente mi modelo de negocio a pesar de que eso signifique perder todo lo que he construido hasta ahora? Gracias por la pregunta. En los próximos minutos voy a argumentar desde mis paradigmas, ¿no? Voy a generar opiniones personales sobre sus negocios, que es algo que no me gusta hacer, pero que lo voy a hacer más con el afán de activar una discusión productiva. De ahí podemos seguir la discusión. Un spa. Analicemos un poco los detalles de lo que cambiaron, lo que no cambió y los activos ocultos con los que cuentas. Creo que hay pocos modelos de negocio que tienen tanta cercanía con sus consumidores, con su mercado, previo a todo este contexto. O sea, hay una relación de clientes cercana. Lo primero que yo sería inventariar esos activos, detallar y de hecho empezar a contactar y específicamente algunos de los clientes que yo tenía desde estos activos ocultos de relacionamiento con el cliente. Y si algo está sucediendo más que nunca es la necesidad en casa de contar con acompañamiento a la hora de resolver este problema. ¿Cuáles son los desafíos que están viviendo para mantener la estética y la salud básicamente en casa? ¿Cómo nosotros podemos ser un canal que acompañe este contexto? ¿Qué cosas han disminuido? Sin duda ha disminuido la necesidad de presencia, de espacio físico y todo el tema de logística. Pero ¿cómo puedo hacerme presente, relevante y útil para la vida de mi segmento en el contexto en donde están hoy? Entonces, en este momento lo que yo te diría es, entendiendo los 7 pasos, más allá de pensar como, wow, se cerró mi local, la pregunta es, ok, ¿qué cambió en la dinámica de ellos? ¿Cómo inclusive les puedo empezar a recomendar e inclusive ser un canal de distribución de productos de estética en casa para ellos? ¿Cómo empiezo a reutilizar los activos ocultos que tengo a favor del acceso que tengo a un segmento y de la confianza que tengo con ellos? ¿Cómo empiezo a trabajar desde esta manera a replantear? Cuando pienso en un negocio como el tuyo, lo que pienso es rápidamente cómo desde los activos ocultos empiezo una reactivación para tener cercanía con el segmento, porque que mi espacio físico se perdiera fue que perdí mi distribución por el tránsito que podía suceder. Andrés, te perdimos. Empiezo a configurar de manera distinta. Y ahí estás Hola. Sí, ahí estás de vuelta. Se frició un poquito. Perfecto. Perfecto. Lo segundo es, ¿cómo estructuro mi modelo operativo para inclusive empezar a crear kits de belleza en casa y de cuidado personal? ¿Cuántas necesidades emergentes surgen en la vida de mis clientes? ¿Y cómo empiezo a hacerlo? ¿Qué disminuyó? La necesidad de algunos activos fijos. ¿Qué aumentó el problema en casa y cómo lo están viviendo? No tomes como una verdad absoluta tomar las acciones que yo digo. Haz el inventario de tareas que detallé
y empieza a estructurar qué cambió y qué aumentó y qué disminuyó. Sobre lo que aumentó empezamos a entender qué activos ocultos tienes y cómo jugarle ahí. Ahora, puede ser que tu modelo operativo sí cambie totalmente. Yo personalmente creo que la industria del cuidado personal, ese sector, requiere una reactivación. Hoy en día necesita una reconfiguración del modelo operativo, pero paso a paso inclusive va a ser uno de los temas que más va a crecer. Guarda tu oxígeno, define qué cambió, qué aumentó y qué disminuyó, define tus activos ocultos y úsalos. Muchísimas gracias por tu respuesta, Andrés. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recomiendas en emprendimientos a corto plazo? Mira, hay elementos como basados en el miedo y el riesgo y todo esto, ¿no? O sea, cuando yo escucho que todo el mundo está haciendo tapabocas o que todo el mundo está vendiendo alcohol ahora, me digo, bien, hay algo interesante ahí porque es un pico, ¿no? Es un pico súper específico. Pero ¿qué es lo que cambiará? Cuando yo pienso en la industria del cuidado personal y de la salud en casa, o sea, de la protección de salud en casa, pienso en que van a haber buenos espectros de oportunidad que van mucho más allá de la propuesta de valor del alcohol o de esto. O sea, creo que hay muchos otros espectros de espacios para juego de niños en casa libres de bacterias, de espacios seguros. O sea, creo que el hogar va a empezar a tener una relevancia, inclusive los muebles, la manera en la que almacenan alimentos, la manera en la que hay productividad en casa, la manera en la que las personas viven su espacio va a cambiar. Yo creo que hay oportunidades amplias, de repente no son de inmediato plazo, ¿sabes? Creo que son de mediano plazo. O sea, cuando esto empiece a reanimarse, creo que hay unos cambios de industria relevantes. Sin duda vamos a cambiar mucho más a lo sostenible, sin duda vamos a cambiar mucho más al cuidado personal. Absoluta y totalmente, los medios digitales van a ser el medio predilecto de distribución. ¿Cuál es el tema? Aquí el tema no es que nos transformamos digitalmente, quiero volver a este punto. El tema es que así como el retail tenía una manera de distribución, va a tener otra. Tengo que rápidamente entenderla. Tengo que hoy mismo tener presencia digital. Tengo que empezar a hacerlo, no creer que eso va a pasar y va a volver a algún contexto en el que la manera en la que yo lo hacía antes cambie. No, se aceleró dramáticamente de la manera en la que distribuimos productos y servicios. Y eso requiere un cambio de modelo operativo de estructura. Y creo que ese cambio trae unos modelos de negocio de tremenda oportunidad también que podamos aprovechar. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Por honor al tiempo, vamos a responder 2 preguntas más. Le invito a Andrés nuevamente a que comparta su contacto en el caso de las preguntas que son más específicas por sector, para que puedan ustedes comunicarse vía correo electrónico y tener una respuesta de Andrés después de este webinar. Vamos con la penúltima pregunta. A ver, ¿tienes algún formato de modelo operativo para poder aterrizar lo que mencionas? Claro, sí, sin duda sí. Te comparto la presentación. Si sigues las 7 tareas, tengo un playbook completo que es cómo puedes ir desarrollando ese modelo. Entonces, podemos inclusive, bajo una pregunta como esa, si me envías por correo 7 slides con las tareas, yo te respondo con un modelo operativo completo y una guía de cómo reestructurar tu negocio. Perfecto, ahora sí. Buena pregunta, gracias por ello. Vamos con la última pregunta. Una persona aquí, Diego Pinto, nos pide explicar de mejor manera el tema de la suerte y a qué te refieres con ello. Claro. Cuando entendemos que hay probabilidades, ¿no? Básicamente, cuando entendemos nuestra industria, la acotamos. De nuestra industria vemos qué aumentó y qué disminuyó. Hay algunas cosas que son basadas en datos muy predecibles. Hay cambios que van a durar y hay cambios que no. Cuando veo los cambios que de repente afectan más mi negocio, que no estoy seguro si van a durar o no, tengo que analizar la probabilidad de que esto suceda. Entonces tengo que jugar a un modelo básicamente que me ayuda a entender, ok, voy a un punto y por qué esto es importante. No toda mi industria está basada en la suerte. Hay unos pilares que aumentan y unos disminuyen basados en la información. Hay otras variables que son controladas por mi habilidad de ejecución
pero hay unas específicas que de repente algunas no son tan determinantes para la industria, otras sí, que van a tener un modelo aleatorio de probabilidad. Tengo que identificar en detalle cuáles son las que son basadas en la probabilidad. ¿Cuánto afectan mi negocio? Y empezar a definir en esta variable, la probabilidad juega un rol tan importante y afecta tan altamente mi negocio que tengo que empezar a explorar cualitativamente con mayor detalle con algunos clientes las probabilidades de que esto aumente o disminuya en su comportamiento. Entonces, la pregunta es muy buena porque cuando yo abordo la variable probabilidad, lo que quiero decir es, no todo es una probabilidad, hay específicos elementos que lo son, hay que acotarlos y hay que estructurar cuáles son las tres probabilidades. Si aumenta, si se mantiene o si disminuye y cómo afecta o impacta mi negocio. Cómo puedo predecirlo y cómo puedo atender hacia ello. O sea, esa estructura de probabilidad de tres elementos es lo que tenemos que acotar y a qué variables van. Porque el reto que tenemos ahorita es que desde el miedo creemos que todo es por la suerte y que solamente hay que esperar el milagro que viene al final. No, hay información y hay habilidad. ¿Y cuáles se basan en la probabilidad? Muchísimas gracias, Andrés, por tus respuestas y tu excelente charla. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Damos por cerrada la sección de Q&A y los invito a las personas que estén interesadas en la grabación de este webinar o de igual manera los próximos webinars que tenemos a que dejen sus correos en los comentarios para que les enviemos toda la información acerca de la comunidad virtual de impacto. Muchísimas gracias, Andrés, nuevamente y Justin, para que nos hagas los honores. Gracias, José. Solo quiero agradecerle a Andrés por haber compartido su conocimiento, sus perspectivas durante esta situación que yo sé que muchos emprendimientos están buscando justo eso, una hoja de ruta, una idea de cuáles son las acciones por tomar. Entonces, otra vez les invito a todos los emprendedores a que sí se pongan a trabajar en esas tareas que nos compartió Andrés. Gracias, Andrés, otra vez, y gracias a todos por estar con nosotros. Les invito también que nos sigan en redes sociales para enterarse de más webinars de Impacto Lab Mentorías. Buen día a todos. Chao. Muchísimas gracias a todos por participar en este maravilloso evento. Les invito a que dejen sus correos en los comentarios en caso de que quieran obtener más información sobre la membresía de comunidad virtual con la que podrán tener acceso a la grabación de este webinar. Por supuesto, Camila, si no estoy mal, sí se te envió un correo el día de ayer para que lo puedas revisar y de igual manera ya te puedo ayudar en base a tu membresía de comunidad virtual a obtener la grabación. Vamos a darles los últimos minutos a las 60 almas que nos quedan conectadas para que nos dejen sus correos electrónicos. Ya estamos, para ya cerrar la transmisión. Muchas gracias a todos nuevamente.